Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén vibrando alto y sintiéndose estupendos el día de hoy, porque la energía que se respira en el aire es palpable. Prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en una historia que ha logrado tejerse en la fibra misma de millones de corazones, un torbellino de talento desbordante, una química innegable que trascendía la pantalla y, ¿quién sabe? Quizás hasta un susurro del destino que orquestó todo este idilio. Hoy vamos a desgranar la epopeya de Asterisco Kan-Yaman y de Method Demir, esa dupla que para incontables seguidores, se transformó en la viva representación de Mi vida contigo, o como nosotros, con ese toque de misticismo que a veces la vida nos regala, la llamamos cariñosamente un regalo del destino. Si por algún azar del universo aún no han pulsado ese botón de suscripción que es la puerta de entrada a nuestras próximas aventuras, los invito encarecidamente a hacerlo ahora mismo. Y no olviden activar esa campanita, ese pequeño pero poderoso guardián que les alertará para que no se pierdan ni una sola de nuestras inminentes exploraciones. Estamos a punto de desgranar una historia que posee todos los ingredientes para ser recordada como inolvidable, una saga que merece ser contada y contada. ¿Recuerdan con esa claridad vívida aquellos primeros episodios de Asterisco, Erkentzicus, o como muchos de ustedes la conocieron con esa dulzura en la traducción, Pájaro Soñador? Una serie que irrumpió en el panorama televisivo con una energía arrolladora, una fuerza telúrica que sacudió las bases de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y en el epicentro de este fenómeno, dos jóvenes actores que parecían haber sido esculpidos por los dioses para dar vida a los icónicos Asterisco Kan-Divid y San-Emain. Por un lado, Asterisco Kan-Yaman con esa presencia magnética, esa aura de galán moderno que desarma con una sola sonrisa, un carisma que se desbordaba y contagiaba. Y por el otro, Asterisco de Method Demir con su dulzura natural, esa capacidad innata de transmitir emociones complejas con la sutileza de una sola mirada, esa chispa en sus ojos que cautivaba al instante. Desde el preciso momento en que sus personajes se cruzaron en esa pantalla, se sintió algo diferente, algo especial. Una chispa, una conexión, un magnetismo que parecía trascender las barreras de la ficción. Y es que cuando dos almas artísticas poseen esa química tan palpable, esa sincronía que raya en lo mágico, el público lo percibe, lo siente con una intensidad visceral, y lo aplaude con una fuerza que resuena en cada rincón del planeta. La trama de Erkentzicus era en sí misma una joya, una novela romántica moderna hilvanada con maestría. Presentaba a Asterisco Kan-Divid, un exitoso y algo cínico fotógrafo, un alma libre que regresaba a la bulliciosa Estambul para asumir las riendas del negocio familiar, ese imperio de la comunicación y la publicidad. Y en su camino se cruzaba San-Emain, una aspirante a escritora, un espíritu humilde y soñador, cuyo destino se veía entrelazado en una maraña de intrigas y malentendidos, todo con el noble propósito de salvaguardar el futuro de su querida familia. El destino, caprichoso como es y a menudo generoso con sus giros inesperados, los unió de la manera más insospechada. Ella, escondida bajo un alias, se infiltró en su prestigiosa agencia, y él, sin tener la menor idea de su verdadera identidad, comenzó a sentirse irremediablemente atraído por ella. La confusión inicial, los malentendidos hilados con ingenio, esa atracción que se sentía como una fuerza de la naturaleza, y finalmente, el dulce y esperado descubrimiento. Imaginen la montaña rusa de emociones, los altibajos de adrenalina y suspiros que vivimos semana tras semana, cada episodio una nueva dosis de expectación. Pero más allá de las ingeniosas líneas del guión, más allá de las escenas perfectamente coreografiadas, lo que verdaderamente cimentó el lugar que esta pareja ocuparía para siempre en nuestros corazones fue la Asterisco interacción fuera de las cámaras. Los rumores que empezaron a tejerse en el aire, las especulaciones que se propagaban como un incendio, las apariciones públicas juntos que alimentaban la fantasía colectiva, todo contribuía a esa fascinación que se sentía casi eléctrica. Se les veía cómplices en cada instantánea, sus risas parecían resonar en armonía, sus miradas se sostenían con una ternura que era casi imposible de disimular. Era todo una magistral actuación. ¿O existía algo más profundo, un sentimiento genuino, naciendo entre ellos, latiendo al compás de las cámaras? La verdad es que para la gran mayoría de nosotros, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se desdibujó de una manera fascinante, y deseábamos con cada fibra de nuestro ser que ese amor deslumbrante que veíamos en pantalla se materializara, se hiciera tangible en el mundo real. Las redes sociales se convirtieron, sin lugar a dudas, en el escena. Río Perfecto, el gran observatorio desde donde seguir cada uno de los movimientos de Kan y de Met.
Sus publicaciones, cuidadosamente seleccionadas o espontáneas, las fotos que compartían con sus seguidores, los comentarios que se dedicaban de forma pública o privada pero que inevitablemente se filtraban. Todo era analizado con la lupa de un detective y celebrado con la euforia de un fanático. Se crearon comunidades enteras, verdaderas tribus digitales dedicadas exclusivamente a ellos, donde se compartían teorías conspirativas sobre su relación, se creaban edits de sus escenas más románticas con una dedicación artística admirable y, por supuesto, se enviaban un sinfín de mensajes de apoyo, de cariño incondicional y de admiración sincera. La energía que generaban era contagiosa, una onda expansiva de emociones que envolvía a todos. Era como si, de alguna manera, todo el mundo estuviera viviendo ese romance épico a través de sus ojos, a través de sus publicaciones, a través de su propia experiencia virtual. Y no podemos pasar por alto ni restar mérito al asterisco impacto monumental que tuvieron en la industria. Erkenzicus no solo fue un rotundo éxito en su Turquía natal, sino que se transformó de manera meteórica en un asterisco fenómeno internacional que cruzó todas las fronteras imaginables. Las miradas del mundo entero se posaron sobre Asterisco Can Yaman y Demet Özdemir, catapultándolos a la cima de la fama global con una velocidad vertiginosa. Se convirtieron casi de la noche a la mañana en embajadores de la televisión turca, demostrando al mundo el poder universal de sus historias para cruzar océanos, para derribar barreras culturales y para conectar con audiencias de todas las latitudes. Sus carreras despegaron con una trayectoria impresionante, ascendente e imparable, y ambos demostraron ser no solo actores de un talento excepcional, sino también profesionales de una dedicación admirable, carismáticos y con una ética de trabajo impecable. Ahora adentrémonos un poco en la asterisco esencia de sus personalidades, en lo que conocemos de ellos fuera del personaje, en lo que el público ha podido percibir a través de entrevistas y apariciones. Asterisco Can Yaman, por un lado, se presenta como un hombre de mundo con una visión global y una mente analítica. Con su formación académica en Derecho, su profunda pasión por el deporte, una disciplina casi monástica, y su notable dominio de varios idiomas, transmite una imagen de inteligencia aguda, de una disciplina férrea y, por supuesto, de un magnetismo arrollador que parece emanar de forma natural. Su transformación física para interpretar a Candy Beat fue asombrosa, una demostración palpable de su dedicación a su arte y a su personaje. Se le ha visto como un hombre apasionado con una energía vital desbordante que contagia a todos a su alrededor. Por otro lado, Asterisco Demet Özdemir, con su formación en danza, aporta una gracia innata, una fluidez de movimientos y una sensibilidad única a cada una de sus interpretaciones. Su camino hacia el estrellato no estuvo exento de obstáculos, de desafíos que pusieron a prueba su temple, pero su perseverancia incansable y su talento puro la han llevado a la cima de la industria. Conocida por su humildad, esa cualidad tan escasa en el mundo del espectáculo, y por su conexión genuina y cercana con su público, Demet irradia una luz especial, un brillo que parece provenir de su interior. Es esa fascinante mezcla de fortaleza interior y vulnerabilidad aparente lo que la hace tan entrañable y querida por sus millones de seguidores. Cuando estas dos personalidades con su brillo individual se unieron en el lienzo de Asterisco Erkenzicus, fue como si las estrellas se hubieran alineado en un patrón cósmico perfecto. La forma en que se complementaban, las chispas que saltaban en sus diálogos, la intensidad magnética de sus miradas que parecían decir más que 1000 palabras, todo apuntaba a una conexión genuina, a una sincronía que pocos actores logran alcanzar. Y aunque la vida real, con sus giros impredecibles y sus complejidades inherentes, a veces toma caminos que divergen, y las relaciones personales pueden evolucionar de maneras inesperadas, el legado de su historia juntos en la pantalla es, sin lugar a dudas, asterisco innegable y eterno. Para muchos de nosotros, Can y Demet no fueron simplemente actores interpretando un papel en una serie de televisión, fueron el reflejo tangible de un amor soñado, de esa conexión especial y profunda que todos anhelamos encontrar en nuestras propias vidas. Fueron la prueba viviente de que en ocasiones, la vida nos sorprende y nos regala momentos y personas que parecen sacados directamente de las páginas de un cuento de hadas, de una fantasía romántica. Y si bien es cierto que las relaciones personales son intrínsecamente complejas y pertenecen al ámbito de lo privado, la huella imborrable que dejaron en los corazones de sus fans a través de Asterisco Erkenzicus es un testimonio de su magia. Pensemos por un momento en esas escenas que al evocar su trabajo juntos, se nos vienen a la mente con una claridad casi cinematográfica. El primer beso, ese momento cargado de tensión y expectación, las declaraciones de amor bajo la lluvia torrencial,
esos instantes de conflicto y reconciliación que nos mantenían al borde del asiento. Cada escena era un deleite para los sentidos, una obra de arte en movimiento. La banda sonora de la serie, cuidadosamente seleccionada para realzar la atmósfera emocional, sus voces entrelazándose en diálogos cargados de sentimiento, las miradas furtivas que delataban emociones contenidas. Todo se combinaba magistralmente para crear una atmósfera verdaderamente mágica. Y en el corazón palpitante de esa magia, estaban ellos, Khan y Demet, entregándolo todo, derrochando talento y pasión en cada toma. Su viaje compartido también nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de la fama y los desafíos de las relaciones en el ojo público. La presión constante, las expectativas desmedidas de los fans, la lucha incansable por mantener la privacidad en un mundo que parece querer saberlo todo. Es un mundo complicado, un escenario de alto voltaje. Pero a pesar de todas esas adversidades, su trabajo conjunto dejó una marca indeleble en la historia de la televisión turca y, lo que es más importante, en los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Entonces, ¿qué nos queda de aquella mágica experiencia de Mi vida contigo, o un regalo del destino? Nos queda la memoria imborrable de una historia de amor cautivadora, de dos actores de talento excepcional que encontraron una química que trascendía lo ordinario, y de cómo esa conexión, ya fuera real o percibida por el público, logró tocar las fibras más íntimas de millones de personas en todo el globo. Nos queda la inspiración que nos brindaron con su arte, la alegría pura y contagiosa que sentimos al verlos compartir escena, y la certeza reconfortante de que a veces, la vida nos sorprende de maneras maravillosas con conexiones que parecen verdaderamente predestinadas, escritas en las estrellas. Y con estas reflexiones, queridos amigos, llegamos al final de nuestro emotivo viaje de hoy. Hemos evocado y celebrado la mágica historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, esa que tantos de nosotros vivimos con una intensidad asombrosa a través de la lente de Erkencikus. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones, estos recuerdos, con cada uno de ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo de este nostálgico repaso por uno de los romances televisivos más comentados y queridos de los últimos tiempos. Antes de despedirme y antes de que la pantalla se apague, me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan, que resuena en sus corazones al recordar esta historia. ¿Qué escenas de Erkencikus son sus favoritas, aquellas que se les quedaron grabadas a fuego? ¿Qué es lo que más recuerdan, lo que más admiran de la química tan especial y palpable entre Khan y Demet? Les invito de corazón a dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos a través de estas conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos y les ha hecho revivir esa magia, no olviden darle un gran, gigantesco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fervientes fanáticos de esta icónica pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación para que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita. No se pierdan ni una sola de nuestras próximas historias, que prometen ser igual de cautivadoras. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y nuevas emociones. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.